que tratamos es de aportar, no de competir. Faltaría más, no es el objetivo nuestro. Pero aún así, yo entiendo que hay algunos investigadores que dicen, estos vienen aquí a estorbar, vienen a meter la pata o a complicar algo, ¿no? Si está la cosa en activo, realmente no podemos meternos porque está en activo. Y otro de los casos complicados que también has estudiado y que me gustaría mencionar es el de Caroline del Valle, una chica que desapareció sin dejar rastro en marzo de 2015 en Sabadell y desde entonces no se sabe absolutamente nada de ella. Pues en este caso, digo que descubrir, entre comillas, es confirmar las sospechas de un sospechoso como quizás el más el prioritario, ¿no? En cuanto a posibilidades. Eso sí lo confirmamos. Ahí sí hubo localización de móviles, por ejemplo, y hubo unas situaciones que nos llevan a pensar que el sospechoso objetivo es el que realmente es. En vuestro trabajo has dicho la colaboración ciudadana es clave, ¿no? Solemos funcionar a través de redes sociales de forma local, bueno, para que la gente, de casualidad, si alguien sabe algo o yo de alguien que podía saber algo, que se ponga en contacto de forma anónima y que colabora en este caso, ¿no? Sí, es importante. También lo hacen la policía y Guardia Civil, solicitan colaboración. Es muy importante. ¿Algún caso que te hayas quedado con la espinita de no haber conseguido avanzar, lo que todavía te quite el sueño? Todos los que no llegas a reabrir o a tener una solución definitiva, te queda la espinita para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Fernández. Él es un invitado muy especial. Recordaréis que empezamos las entrevistas en este podcast con Félix Ríos y bueno, él nos trabajaba en un proyecto llamado el Proyecto Prometeo y que a mí personalmente me pareció muy interesante. Pues hoy tenemos con nosotros a uno de sus voluntarios que nos va a contar más en profundidad quién es y a qué se dedica este proyecto. Hola Santi, bienvenido a la huella del crimen. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Cuéntanos quién eres, qué es el Proyecto Prometeo y qué te llevó a unirte a esta iniciativa tan apasionante. Muy bien, pues te voy a contar una pequeña historia personal que acaba explicando cómo llegué aquí, ¿no? Yo soy veterinario de profesión y a lo largo de los años de profesión, bueno, pues nada, me dediqué a lo que sabía hacer, evidentemente, y a trabajar y a vivir de ello, ¿no? Llegado un tiempo, de forma casual, en la Universidad de Oviedo aparecieron unos estudios que era el título propio de la Universidad de Oviedo en criminología, poco pensado para personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad que querían mejorar un poco su formación criminológica estando ya trabajando, ¿no? Me atrajo la temática de las materias que tocaba el curso, disponía de tiempo y me venía muy bien, porque era por las tardes y no trabajaba, así que me decidí a empezar esos estudios. Estamos hablando de quizás 2010, 2011, bueno, hace ya bastante tiempo, ¿no? Me gustó, me fue gustando más, cada vez me gustó más toda la temática que se trataba en los estudios de criminología. Acabé el título propio, que eran 3 años solamente, y después acabé la licenciatura en Alicante, pero teníamos la posibilidad de hacerlo de forma semipresencial, con lo cual me permitía trabajar y en algún periodo pues ir allí a examinarme, ¿no? Total, que acabé siendo licenciado en criminología. A raíz del contacto con el mundo de la criminología, pues un día apareció por Oviedo Félix haciendo una presentación de algún caso en los que estaba trabajando o había trabajado, ¿no? Me gustó la forma de trabajar y solicité ser voluntario dentro del proyecto Prometeo. Y así acabé. Esta es la pequeña historia que explica por qué acabé ahí. ¿Vale? Muy interesante, porque de ser veterinario a terminar en la criminología. Sigo siendo veterinario, que es de lo que vivo, ¿eh? Lo que pasa es que tengo mi vida un poco dividida, ¿eh? Me dedico a la veterinaria, profesionalmente me encanta, trabajo con animales de compañía y tengo una fase pues, que es de criminología, con lo cual mi cerebro está un poco siempre ambivalente, ¿no? Entre, que al final no es tan diferente como ya habréis averiguado o averiguaréis, ¿no? Entre una investigación de una enfermedad
humana o animal, me da igual, y una investigación de un hecho, ¿no? Del tipo que sea, delictivo, desaparición, etc. Al final no hay tanta diferencia. Es un método científico que se entrecruza muy fácilmente. Y cuéntanos, ¿cómo es el trabajo en este proyecto Prometeo? Pues el trabajo en el proyecto Prometeo tiene un núcleo que es Félix, que es al que llegan normalmente las demandas de ayuda. La demanda de ayuda pues suelen ser familiares de personas desaparecidas, que no han sido halladas, obviamente, familiares de víctimas que, por lo que sea, no se llegó a resolver el caso y no se sabe quién fue el autor del asesinato, homicidio o el hecho que sea, o la desaparición. Y como están en esa tesitura de muchas veces llegan un poco apretados, ¿no? Porque dicen, se va a cerrar el caso, se va a resolver para siempre ya y no tenemos resultados, pues a veces llegan un poco desesperadamente, ¿no? A ver si podemos darles alguna opción. Bueno, algunas veces se consigue reabrir el caso, otras no. Bueno, es muy variable todo, ¿no? Pero sobre todo es eso, víctimas que recurren a la asociación con la idea de intentar abrir alguna vía de investigación que no se haya abierto o revisar cómo fueron las diferentes vías de investigación para ver si se puede aportar algo más de lo que ya se hizo, ¿no? Que normalmente son investigaciones exhaustivas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y nosotros lo que hacemos es eso, pues poner todo nuestro empeño en revisar esos procedimientos, revisar las pruebas y, bueno, pues algunas veces se nos ocurre hacer algo novedoso, ¿no? Por muchas razones. Mira, recuerdo un caso que simplemente habían pasado quizás 15 años o 10 y dijimos, vale, si no se halló ADN en esta muestra en ese momento, a lo mejor ahora con las nuevas técnicas sí es posible. Y así fue. Bueno, cosas así pues se pueden, a veces a fuerza de insistir puedes llegar a alguna conclusión, ¿no? Y abrir alguna vía de investigación. Entonces así, por la vía que sea, por amistades, por información en redes sociales, llega a los oídos de víctimas que necesitan que les echen un cable, pues que hay una asociación que puede dedicarse a ello, ¿no? A intentar revisar los casos que están apagados, muertos o fríos, ¿no? Como queramos llamar. ¿Y cuál es el proceso en que os basáis a la hora de decidir cuáles de los casos investigáis y cuáles no? Porque me imagino que os llegarán muchísimos. Claro, normalmente hay una prioridad en función de cuándo va a prescribir el caso, ¿no? Claro, si hay alguno que va a prescribir en poco tiempo, porque esto no se hace rápido, somos voluntarios, tenemos otras actividades, entonces no es rápido. A veces los expedientes son monstruosos, muchos tomos de información, entonces, bueno, si hay alguno que está próximo a prescribir, pues casi nos focalizamos más en esos, ¿no? Para ver si encontramos algo antes de que prescriba. Después, casos que están quizás más en activo y de alguna característica, bueno, yo qué sé, la desaparición de una persona, de una chica, como fue el caso de Caroline del Valle en Barcelona, pues bueno, la verdad es que nos invertimos mucho tiempo en ello, ¿no? Hicimos trabajo de campo incluso porque bueno, era un caso que nos llamaba la atención por la juventud de la chica desaparecida. Quiero decir que a veces hay que recolocar los casos, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a darle más prioridad a este, vamos a dedicar todo lo que podamos entre todos a este caso, porque requiere eso, ¿no? Antes de que se prescriba la situación, porque es un caso, a veces influyen también los casos mediáticos, como puedes imaginar, ¿no? Que también hace que influya un poco la toma de decisión. Pero bueno, en general vamos por orden. Si no hay una prioridad muy clara, vamos por orden, ¿no? Según demanda, pues nos ponemos con un caso, salvo que Félix decida, por el motivo que sea, oye, vamos a apartar un momento esto, que tenemos este caso, que tenemos que intentar dar una opinión o un intento de solución lo antes posible, ¿no? Pues bueno, se van recolocando llegado el caso. ¿Y por dónde se empieza a investigar en estos casos que, por ejemplo, han pasado ya muchos años desde que ocurrieron? ¿Por dónde, por dónde empezáis? ¿Cuál es el inicio? Vale, pues mira, cuando nos proponen una revisión de algún caso y llegamos al acuerdo de que, vale, vamos a hacerlo. Normalmente
nosotros trabajamos de una forma altruista, como mucho los gastos a lo mejor de desplazamientos, hay que ir a algún sitio, o las fotocopias, ¿no?, de expedientes. ¿Cómo empezamos? Pues cuando tenemos el caso seleccionado, nos ponemos en contacto con la familia, o a veces los abogados de la familia, para que nos faciliten todo el expediente que hay, desde el momento 1, 0, vamos a llamarlo así, de la puesta de la denuncia, de la desaparición o de la aparición de un cadáver, hasta las últimas actuaciones que se han hecho a lo largo de los años que sean. O sea, por eso te digo que a veces tenemos un montón de tomos de material que revisar. Y a partir de todo eso, pues hacemos una revisión de todo el material, desde la página 1 hasta la última página del expediente, vamos haciendo nuestras anotaciones, ponemos en común nuestras observaciones y a partir de ahí decidimos qué línea de trabajo seguir, ¿no? Digo, a ver, quizás con esto que aparece por aquí podemos solicitar que se haga una nueva prueba de ADN, o tenemos que entrevistar a esta persona porque quedó un poco en el aire lo que dijo cuando declaró ante la Guardia Civil o la policía. Ese es el método de trabajo. Y me imagino que será muy complicado, ¿no? Porque en cuanto a las pruebas de ADN, bueno, son pruebas que están ahí, pero cuando tenéis que tirar de algún testigo que, por ejemplo, han pasado varios años desde el caso, puede que haya olvidado información vital o que su recuerdo haya cambiado y eso os afecte, ¿verdad? Claro, y al contrario, hay veces que un detalle que no se tuvo en cuenta en el momento, pues sirve para tirar del hilo. Recuerdo un caso que yo no participé ahí, pero había participado Félix, que creo que entrevistó creo recordar que a un taxista, que había llevado, no sé si a un sospechoso o la víctima, no recuerdo, pero la cuestión es que, por lo que le dijo el taxista, se abrió una vía de investigación, ¿no? O sea que a veces por las situaciones más inesperadas puedes tener el punto de inicio, ¿no?, de abrir una vía que no se había abierto hasta ese momento. ¿En cuántos de los casos que habéis investigado habéis conseguido aportar algo de luz a la familia o a la persona que os ha pedido que se reabriera, bueno, que pusierais Sí, el foco ahí? es muy variable, no hay muchos, desgraciadamente. Date cuenta que los casos están súper trabajados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Y recuerdo en Canarias, el de Correa, Toño Correa, que logramos abrirlo aportando algún informe más de otras posibilidades de cómo habían transcurrido los hechos, pero meses antes de que prescribiera. Sí se abrió, pero no sirvió. El caso del carpintero Oviedo, eh, eh, también, ese fue lo de la prueba de ADN precisamente. Había un esputo en el lugar de los hechos, ¿no?, del que no se había obtenido ADN en un primer momento. Pero como se conservaba la muestra todavía en el juzgado, pues a través de la petición, pues logramos que se volviera a analizar. Varios años después, con mejores técnicas, y se llegó al ADN del perfil del sospechoso. Bueno, en este caso del asesino. ¿Es muy difícil que se reabra un caso cuando está ya cerrado? Claro, sí, es tremendamente difícil. Están sobreseídos, ¿no?, provisionalmente, hasta que ya pasa el periodo de prescripción del delito, ¿no? Entonces, es tremendamente difícil. Tienes que aportar unos argumentos muy sólidos, ¿no?, para que el juez o la jueza que lleve el caso lo vea bien. Diga, pues mira, sí, me parece que es una línea interesante, ¿no? Por eso que no se consigue fácilmente, ¿verdad? No se consigue fácilmente. Otras veces, las víctimas no buscan exactamente llegar a la conclusión definitiva judicial, porque ya prescribió, pero quieren nuestra opinión para ver para ver qué opinamos de cómo fue todo, ¿no?, del caso, si lo que ellos piensan que ocurrió fue así realmente. Si, hay veces que alguna víctima, recuerdo algún familiar de una mujer desaparecida que, bueno, al final se encontró su cadáver flotando en el agua, ¿no?, en el mar. Estaban varias de sus hermanas absolutamente convencidas de que tenían algo que ver el marido de la víctima y la hija. Fíjate tú, qué tema serio, ¿no? ¿Y en qué se basaban? Que a veces ves estas cosas tan superficiales, pero es que ocurre muy habitualmente. Se basaban en que no veían un sufrimiento muy, muy intenso por la falta de la mujer y la madre, en este caso.
fíjate tú, las madres, o sea, las hermanas sospechaban que algo tenían que haber hecho. Bueno, pues hicimos una revisión de todo el caso haciéndoles el favor y, bueno, nuestra conclusión fue que había sido una muerte natural, bueno, entre comillas, ¿no? Probablemente decidió suicidarse esta mujer y todas las pruebas llevaban a que había sido pues, una muerte ahogada. Por la situación, pues bueno, llegamos a la conclusión de que lo más probable es que se hubiera suicidado. Pero fíjate tú que a veces la familia también tiene ya sus orientaciones, si quieren confirmarlas o que las descartemos, ¿no? Pasa un Y poco de todo. cuando una familia tiene ya, por ejemplo, su teoría y vosotros le decís otra, ¿es fácil que la acepten o prefieren seguir quedándose con la suya? Bueno, pues normalmente la aceptan. Les hubiera gustado muchísimo que se confirmara su hipótesis, ¿no? Pero normalmente recurren a nosotros porque consideran que podemos ser objetivos, ¿eh? Porque muchas veces, siendo familiar de una víctima, bueno, la objetividad a veces está un poco limitada, ¿no? Por el sentimiento que hay. Entonces, sí, lo admiten, normalmente sí, normalmente sí. Y vosotros que nos habéis contado que sois voluntarios, ¿con qué obstáculos os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado con falta de recursos, por ejemplo? Afortunadamente tenemos a Félix, que es un cazador de recursos. Entonces, eh, los recursos que necesitamos muchas veces, aparte de los materiales de desplazamientos, el trabajo de campo, claro, fíjate, hacer pruebas de ADN de forma particular o que un médico forense haga un informe de forma particular, etcétera, pues eso necesita recursos económicos y eso tienen que colaborar las familias, ¿no? Pero, como te decía, Félix tiene un espectro tan amplio de conocidos de todos los ramos relacionados con la criminología y otras ramas que no tienen que ver, que siempre tiene algún contacto que eche una mano. Por ejemplo, algún médico forense o antropólogo forense, evidentemente mucha gente que trabaja en cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, pues la verdad es que al final acaban siendo medio voluntarios, no voluntarios en la lista de voluntarios, pero que colaboran habitualmente con Félix. Y eso nos da mucha vida en ese aspecto de investigar, claro que sí. ¿Y habéis recibido presiones? ¿Os han intentado alguna vez poner la zancadilla para que no investigarais algún caso? No, yo creo que lo comentó Félix de todas formas en la entrevista que le hiciste, no hace unos meses, no sé cuándo fue. Suele ocurrir, a ver, cuando los casos están fríos, o sea, paralizada la investigación, porque se agotaron las líneas que había de investigación, bueno, pues si llegamos nosotros y empezamos a hacer un poco de ruido, pues hay veces que algún investigador pues dice, bueno, le entra el prurito propio de la profesión. Dice, no va a venir esta gente que no tiene ni idea de cómo fue a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer o que no hicimos o qué hay que hacer. Yo lo entiendo, ¿eh? Eso es lógico. Nosotros no somos competencia de las cuerpos y fuerzas de seguridad, al contrario, nos aprovechamos este trabajo. Han hecho la mayoría de las veces un trabajo muy exhaustivo. Lo único que tenemos, ¿qué aportamos extra? Que somos un grupo de 4 o 5 personas que van a revisar todo el procedimiento que se hizo desde el principio. Que somos humanos, ellos también, y se pudo haber escapado algo, nada más. Solamente lo que tratamos es de aportar, no de competir. Faltaría más, no es el objetivo nuestro. Pero aún así, yo entiendo que hay algunos investigadores que dicen, estos vienen aquí a estorbar, vienen a meter la pata o a complicar algo, ¿no? Si está la cosa en activo, normalmente no podemos meternos porque está en activo. Solamente intentamos trabajar en casos que no se está trabajando en ellos actualmente. Precisamente por eso no se puede interferir en las investigaciones, lógico, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue el primer caso que te tocó revisar? Yo creo que fue uno en Asturias, que es donde vivo, y fue de una desaparición, quiero recordar, de los años 90. O sea, imagínate la historia, ¿no? Fue muy interesante, súper interesante, pero nunca llegamos a encontrar
sospechamos que el cadáver de la persona, ¿no? Si tenemos una mediana idea de cómo pudo haber sido todo el proceso, pero no llegamos a encontrar los restos, ni nadie al final se declaró culpable, vamos, para entendernos. Pero sí, fue un caso muy interesante. Tuvimos mucho trabajo de campo, porque al tenerlo cerca de casa, en ese momento trabajamos en el equipo 2 o 3 personas aquí de Asturias, y nos desplazamos varias veces al entorno donde había ocurrido el hecho, ¿no? Era el caso de una señora que había desaparecido así unas navidades más o menos, en tiempos invernal, y bueno, pues muchas sospechas recaían supuestamente sobre el marido, que tenía algún indicio de haber sido maltratado, ¿no?, en vida de la desaparecida, y sospechamos que fallecida. Y vosotros que habéis investigado de todo, tanto homicidios como desapariciones, ¿cuál dirías que es el más duro? Yo, el más duro son los que hay niños de por medio. Todos los que hay niños de por medio, porque yo creo que le pasa a cualquier, ¿no?, a cualquier investigador, cuando estás viendo la descripción de los hechos, la descripción forense de las lesiones que tienen los cadáveres, ¿no? Yo me hago la escena. Yo creo que es algo natural. Te haces la escena de cómo ocurrió, ¿no? Entonces, a veces veo hasta la cara de expresión de las víctimas cuando estoy leyendo un informe forense, ¿no? Y pensar en los niños y el pánico y el horror que tuvieron que vivir en los últimos segundos de su vida es una cosa que me toca, la verdad. Cada vez que tenemos un caso en el que hay niños que fueron asesinados, es para mí lo más doloroso, ¿no? Debe ser muy difícil llevarte luego eso a la cama y tratar de no pensarlo, ¿no? Porque debe ser durísimo. Ya, bueno, a ver, sí, pero es que esto pasa en todas las profesiones, que tienes que enfrentarte a situaciones desastrosas, ¿no? Pasará a los médicos de urgencia, pasará a los bomberos, pasará a fuerzas y cuerpos de seguridad cuando tienen que acudir a domicilios donde te llega la sangre por los tobillos, por poner una exageración, ¿no? Y ver cadáveres, bueno, pasa con todo el mundo. Tienes que hacerte a ello. En mi profesión de veterinario, pues nos pasa con las eutanasias, ¿no? Cuando tenemos que eutanasiar a un animal. Al final tienes que seguir trabajando y seguir viviendo, a pesar de que tengas situaciones que son un atragantón, ¿no?, en tu vida. ¿Y el caso más impactante con el que te hayas encontrado hasta ahora? ¿Impactante en qué sentido? Impactante que te haya chocado, con el que hayas conectado más por algún motivo. Bueno, pues precisamente el del carpintero en Oviedo, que fue uno también de los primeros en los que participé, y esto supongo que pasará también en las investigaciones policiales. Teníamos bastante claro, fíjate tú, quién podía haber sido el causante. Y cuando se llegó a la conclusión, porque eso sí hubo una conclusión, fue la prueba del ADN, del esputo, nos sorprendió. Si quieres te doy unas pinceladas Sí. de por qué nos sorprendió, ¿no? Todos los datos de la agresión orientaban a que había sido un asesinato y una agresión muy personal. Por los golpes, por las lesiones, por dónde se produjeron, etcétera, la contundencia. Había sido algo muy, muy personal, ¿no? Como cuando hay una relación entre dos personas que está, vamos, que te lleva fatal y que lo quieres matar porque estás, bueno. Esa situación nos llevaba a pensar, y otros datos que teníamos anexos, ¿no?, de la investigación, que había sido un ataque de celos de una persona que era compañera de otro que trabajaba con este. Por todo el escenario y por muchas situaciones que había alrededor, ¿no? Cuando, después de finalizar la investigación, se llegó a la conclusión, además también la policía a la par reabrió el caso y detectó una huella que pudo cotejar, con lo cual al final teníamos el ADN y teníamos una huella, pues había sido un ratero. Un ratero había cogido calderilla
de la caja del establecimiento, que estaba cerrado al mediodía, y este pobre hombre que se quedaba allí a comer y a dormir la siesta hasta que entraba por la tarde el resto del personal, pues lo mató con una barra de hierro dándole golpes en la cabeza hasta que murió. O sea, una cosa sin sentido, ¿no? Entonces nos sorprendió enormemente. ¿Esta persona fue detenida? Esta persona, fíjate lo que son las cosas, al final, cuando se llegó a la conclusión de que era él, estaba cumpliendo condena por otro delito de poca monta, también, así en plan, o trapicheo o robo o algo así. Y no sé si fue consecuencia de que se llegó a la conclusión de que era el que había participado en el asesinato de este hombre, el único, se suicidó en la cárcel. No pudimos saber por qué actuó de esa manera, no pudimos saber qué motivó esa agresividad con una persona que estaba durmiendo en otra planta de la nave donde accedió para coger 4 monedas. Vamos, que nos quedamos un poco muy despistados, ¿no? con esa situación. No era esperable que ese hecho tan cruento hubiera sido por un autor que no tenía nada con él personal y que iba simplemente a ver si hurtaba algo, ¿no? de la nave, robaba. No sé, ese sí que nos sorprendió un montón, ese caso. Y no pudimos saber nada. De hecho, escribió una carta de despedida a modo de, bueno, pues despidiéndose porque se iba a suicidar, supongo que de la familia, y no pudimos tener acceso a esa carta porque decíamos, bueno, a lo mejor en la carta pone o se culpabiliza y dice por qué, ¿no? A lo mejor ahí había algo que no sabíamos. Pero vamos, en principio no había ninguna relación con el fallecido. Y bueno, cosas que te sorprenden, la verdad. ¿Y os habéis encontrado con algún caso que hayáis resuelto y el crimen ya hubiera prescrito y esta persona no haya terminado yendo a la cárcel? Porque eso debe ser devastador para la familia. Ya sabe quién ha sido, pero que esta persona no tenga justicia. Ya, no recuerdo ahora, creo que no, ¿eh? Igual Félix, que tiene más bagaje, igual tiene alguno, pero yo ahora mismo de los que participamos nosotros, no. No. Solamente, ¿sabes lo que ocurre muchas veces? En los homicidios o desapariciones, la policía o la Guardia Civil suele tener un sospechoso, ¿no? O uno, o dos, o tres. Y a veces están absolutamente, también nos pasa a nosotros, ¿no? En alguna situación. Estás casi convencido al 99%. O sea que muchas veces se conoce al malo, pero si no tienes las pruebas para que sea juzgado y sea condenado, no te sirve de nada. Pues eso a veces, y las familias muchas veces también te apuntan a la persona, ¿no? Pero que se haya confirmado después no recuerdo yo ahora. Casi. Confirmado de una forma fehaciente, ¿no? Al Eso 100%. es. Quería hablar ahora de uno de los casos que habéis investigado en el proyecto Prometeo y es el caso de la familia Barrio, que aquí en este podcast hablamos largo y tendido en un episodio de aquello por la brutalidad de los hechos, ¿no? Os lo recuerdo un poco por encima. Una familia de 3 miembros fue asesinada en Burgos en junio de 2004, el padre, la madre y el hijo pequeño, porque el mayor en aquel momento estaba en un internado a varios kilómetros de allí. En este caso nunca se supo al culpable, se señaló que pudo ser el hermano, se investigó también si hubiera podido ser un vecino de la zona, porque este hombre tenía cierta influencia, pero por aquel crimen no hay ningún condenado. ¿En qué momento revisasteis vosotros el caso? Pues este lo revisamos relativamente reciente. Quizás el año pasado. No hace mucho tiempo que se revisó. ¿Habéis encontrado algo nuevo? No, estamos un poco divididos también entre la autoría. Vemos argumentos tanto como vio la policía al final, ¿no? Entre que el hijo mayor pudo tener algo que ver y también vemos algún argumento entre este vecino que, bueno, tenía un historial un poco de enfrentamiento y que a las claras se llevaba mal con el cabeza de familia, ¿no? Pero no novedoso nada, ¿no? Coincidimos con la policía en este caso, que esos son los máximos
sospechosos, sí, es verdad. Pero las pruebas no son concluyentes del todo. Entonces, el juez no admite si no se aclara convenientemente algo de esto, ¿no? Yo, eh, la verdad es que la teoría del hijo mayor casi que me cuadra quizás más que el otro, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cuestión personal. No, los argumentos ahí están los mismos que tuvo la policía y la Guardia Civil. No sé quién investigaba aquello, creo que la policía. No hay nudos. ¿Qué pruebas hay en este caso? Vosotros que habéis revisado el informe, había poco, ¿verdad? Hay poco, claro, hay poco. Como hay poco y no son... fíjate, es que, fíjate, no había ni cámaras, ¿no? Si hubiera alguna cámara que situara a uno de los posibles sospechosos en el entorno de la vivienda, pues ya tienes algo. Aquella nada. Móviles, tampoco hay un seguimiento de móviles como los que se podrían hacer hoy, ¿no? Que podrías situar a una persona en un entorno cercano. Todos esos datos que hoy serían relativamente fáciles de tener, en aquel momento o no los había o no se utilizaban, no estoy seguro. Pero no hay nada de eso. Y hoy eso, tanto cámaras que pueda haber públicas o privadas, como telefonía, ahora son dos grandes líneas que ayudan muchísimo a las investigaciones, muchísimo. Y de eso no hay nada en el expediente. Solamente hay la posibilidad de a quién llamó y quién le llamó, estas cosas, ¿no? Pero de localización porque eso sería un argumento bastante sólido, tanto en un caso como en otro, ¿no? De los sospechosos. Pero no hay, curiosamente, en este caso nada de ello. Y eso ¿Y serían pruebas muy interesantes. habéis tenido algún testimonio, alguien que se haya acercado a vosotros a deciros algo que quizá os pueda guiar o no habéis recibido información? ¿De este caso? Sí. No, de este caso no. No ha aportado nada. Muchas veces cuando intentamos reabrir un caso o empezamos a revisar un caso, facilitamos un teléfono precisamente para esto, ¿no? Para que, aunque sea de forma anónima, que nos den alguna información que conozcan y que no haya salido antes a la luz. Pero no, en este caso no hubo ninguna información nueva. ¿Y este caso en concreto lo habéis reabierto a petición de la familia? Porque en los documentales que hemos ido viendo sabemos que hay incluso cierta división entre los familiares de quién puede ser el autor. Exacto. En este caso hubo parte de la familia, porque había división exactamente, ¿no? Pero parte de la familia de la mujer, en este caso de la mujer fallecida también, fueron los que iniciaron el intento de reabrir el caso, ¿no? Poniendo como objetivo al hijo mayor, sí, es verdad. Pero no se llegó a reabrir, porque las pruebas son las mismas que había, los sobreseimientos fueron también los que había y no hubo nada nuevo que pudiésemos aportar para que hubiera un argumento nuevo para abrir, ¿no? No hubo. ¿Y crees que este caso se va a poder resolver algún día o se va a quedar cerrado en el cajón para siempre? No lo sé. La verdad es que a lo mejor de casualidad en algún momento surge algo nuevo, ¿no? Pero si no surge nada nuevo, si está como hasta ahora, me temo que no va a haber mucha solución. No. Tampoco hay pruebas de ADN que orienten a algún sospechoso en la escena del crimen. La verdad es que hay pocos datos. Hay muchos datos circunstanciales, pero pruebas objetivas concretas, ni una. Es un caso muy complicado y otro de los casos complicados que también has estudiado y que me gustaría mencionar es el de Caroline del Valle, una chica que desapareció sin dejar rastro en marzo de 2015 en Sabadell y desde entonces no se sabe absolutamente nada de ella. Su madre, Isabel Movilla, sigue pidiendo justicia y por favor que alguien le arroje luz sobre qué pudo ser de su hija. ¿Qué descubristeis vosotros revisando este caso? Pues en este caso, lo que descubrir, entre comillas, es confirmar las sospechas de un sospechoso como quizás el prioritario, ¿no? En cuanto a posibilidades. Eso sí lo confirmamos. Por todo el discurrir de la situación, ahí sí hubo localización de móviles, por ejemplo, y hubo unas situaciones que nos llevan a pensar que el sospechoso objetivo es el que realmente es. Pero
no apareció el cadáver. El cadáver, perdón, igual me he pasado un poco, ¿no? No apareció Caroline del Valle, ni viva ni fallecida. Entonces eso complica muchísimo la situación también a la hora de investigar y de reabrir el caso, ¿no? Pero por la situación, por cómo transcurrió toda esa noche desgraciada, sí coincidimos en uno de los sospechosos como más probable. Y se investigó a fondo porque la madre siempre ha protestado de que, bueno, este caso se ha dejado un poco en un cajón y que han estado muchísimos años sin darle ninguna información. Hay casos que se reactivan periódicamente, ¿no? Muchas veces tiene que ver el clamor popular o la exposición en redes sociales. Y este caso se investigó al principio, todos los casos al principio se investigan muchísimo y hay una dedicación plena de policía o guardia civil, a quien corresponda. Y yo creo que hubo una reactivación precisamente por el empuje de la madre en algún momento y se llegaron a revisar sitios concretos buscando el posible cadáver de Caroline en solares de la zona hermética creo que era en Sabadell, si no recuerdo mal. Sí. E incluso zonas de drenaje, por donde iban las aguas subterráneas. Bueno, se hizo una investigación bastante importante. Claro, todo lo que pase de los primeros días de investigación después se complica enormemente, porque a lo mejor, si por desgracia falleció la misma noche de la desaparición, las formas de deshacerse del cadáver, pues hay algunas que ya al cabo de los meses o los años ya no vas a poder investigar en absoluto, ¿no? Imagínate, como se dio en algún caso, que se deshagan a través de los cubos de basura, de restos, ¿no? Como no lo detectes el mismo día, da igual que vayas a buscar al vertedero años después, eso no se va a encontrar nunca, por ejemplo. Entonces, bueno, no lo sé si se llegará a alguna conclusión. Tiene que haber alguna casualidad, ¿no? O que el causante pues, se delate. O, bueno, tendría que haber algo así rocambolesco para que se reabriera, yo creo. O que aparezca, desgraciadamente, el cadáver, ¿no? O los restos en algún sitio. Eso Porque daría en lugar este caso, pruebas no hay apenas más allá de de la localización del teléfono. Claro, sí, nada más. Localizando el teléfono, que vieron huir, bueno, algo sabréis del caso seguramente, ¿no? Hubo una especie de redada en ese día donde estaban el grupo de amigos, se dispersaron y unos se fueron por un lado, otros por otro. Caroline parece que se fue también uno de los miembros del grupo en la misma dirección que ella. Se reagruparon después para volver a Barcelona. Faltaba Caroline y faltaba este chico. Y después cuando estaban en Barcelona, este chico llegó solo, al cabo de horas. Entonces, bueno, hay pruebas ahí que te orientan a que podría ser o tener algo que ver, ¿no? De alguna manera. Pero no hay más que eso. No hay más que eso. Y sí es verdad que las locaciones telefónicas los hacen coincidir en el entorno. Claro, un entorno que tiene una variabilidad de metros, no es justo en el mismo centímetro del plano, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil. Con las pruebas que hay hasta ahora, yo creo que no va a ser posible resolverlo. ¿Crees que se quedó quizá alguna vía sin investigar o crees que la policía iba en esta línea que nos comentas de este sospechoso? Sí, yo creo que este era uno de los sospechosos, sí. Creo recordar que sí. Yo creo que hicieron un buen trabajo la policía. Lo que pasa es que, claro, para las familias nunca es suficiente. Si no aparece tu persona desaparecida, no es suficiente. O si no aparece la persona que cometió el asesinato de un familiar, nunca va a ser suficiente hasta que se resuelva todo, ¿no? Por mucho que se haga. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Mejor, ¿no? Pues yo creo que en casi todos los casos que revisamos hubo una intervención correcta, hubo a veces apoyo de organismos superiores, por ejemplo, yo qué sé, de una unidad más especializada dentro de la policía o de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que se trabajó bien. Lo que pasa es que es lo que te digo, si no hay unas pruebas claras y fehacientes, da igual que vayas a juicio, no va a servir de nada. Entonces,
Si no puedes llevar a juicio las pruebas que demuestren absolutamente lo que ocurrió, va a ser complicado que nadie salga acusado, ¿no? Que acusen a nadie. Yo personalmente creo que todos estos casos de desapariciones deben ser durísimos para la familia, ¿no? Porque la Claro, incertidumbre de no saber absolutamente nada, me imagino que os pedirán lo que sea, dar, aunque sea con el cuerpo y saber que esa persona no está claro, viva, sí, porque sí. vivir años. Ujú. Es peor la incertidumbre, quizás, que no el hallar el cadáver, ¿no? En muchos casos, sí, es verdad. De hecho, este caso que te comentaba de la señora que en los años 90 desapareció, sus hijos, que fíjate los años que tienen ya, son los que están muy interesados en saber qué pasó y que aparezca, ¿no? El cadáver, que es lo que se sospecha en este caso. Después de los años que llevan, o sea, mm, que son muchos, muchísimos. ¿Vosotros en Proyecto Prometeo habéis conseguido resolver alguna desaparición y decirle a esa familia, al fin le ha pasado esto? Resolverlas, no, pero orientar a que esto tiene muchas posibilidades de que haya sido una desaparición voluntaria o no voluntaria, sí, esas situaciones sí se llegan. Estamos ahora precisamente en un caso activo que, que bueno, todavía estamos en revisión, no te puedo dar conclusiones, pero la familia está absolutamente segura de que no fue una desaparición accidental ni voluntaria, que alguien tuvo que intervenir. Y bueno, yo, por lo que estamos viendo, según revisamos el caso, no se puede descartar que haya sido algo accidental. Pero claro, tenemos todavía que concluir el informe. Todavía no está del todo revisado. Y a la hora de analizar vosotros una desaparición, ¿de dónde partís? ¿Tenéis que investigar, aparte de lo que os muestre la policía, tenéis que investigar por vuestra cuenta, recoger testimonios? Hacemos exactamente lo mismo. En todos los casos se hace igual. Recoges el expediente que tenga el abogado de la familia, que es todas las actuaciones que se han hecho hasta ahora, desde el día de la denuncia hasta toda la investigación, eh, localizaciones telefónicas, interrogatorios, entrevistas a testigos, todo eso es lo que absorbemos, lo leemos, lo meditamos, sacamos conclusiones y a partir de ahí, pues en este caso probablemente vayamos a hacer un trabajo de campo. O sea, ir a la zona donde ocurrió el hecho, recorreremos el supuesto recorrido de la desaparecida y nos entrevistaremos con algún testigo que nos quedan cositas ahí un poco colgando, que no queremos concretar. O sea, esa es Y la forma de trabajo en este caso. en vuestro trabajo has dicho la colaboración ciudadana es clave, ¿no? Necesitáis también que quien sepa se ponga en contacto con Claro, vosotros. claro, claro. Y para eso activamos líneas de teléfono cuando tenemos un caso, muchas veces local, ¿no? Entonces solemos funcionar a través de redes sociales de forma local, bueno, para que la gente, de casualidad, si alguien sabe algo o yo de alguien que podía saber algo, que se ponga en contacto de forma anónima y que colabora en este caso, ¿no? Sí, sí, es importante. También lo hacen la policía y Guardia Civil, ¿eh? Solicitan colaboración, es muy importante. ¿Y a través de Hay, algún hay, testimonio os han puesto sobre la pista de algo clave en un caso? el que te contaba de Félix, aquel taxista que le dijo algo que no aparecía en ningún testimonio. Y a través de eso eh, lograron abrir una línea de trabajo. No sé si porque le dijo, sí, es que ahora me voy al aeropuerto, bueno, algo que no había aparecido en toda la investigación. Y abrió una vía de trabajo nueva. Sí, sí. ¿Y os habéis encontrado a alguien que haya tenido miedo a contaros o que os haya dicho yo sé algo, pero no puedo hablar? Eso exactamente no, pero gente que no quiere hablar a lo mejor de alguna situación, de alguna desaparición, porque, no sé, no suelen ser familias directas, ¿no? Pero bueno, no quieren meterse en líos, ya sabes, la gente a veces no, prefiero no contar cosas, vale, pues nada, no pasa, sí, a veces hay gente que se retrae un poquito, que a lo mejor no son cosas tremendamente importantes, pero bueno, todo puede tener su importancia al final, ¿no? Aunque consideren que no, es una pena.
¿Y cómo es trabajar en estos casos? En Estados Unidos sabemos que está esta figura del detective que, bueno, pasados los años se dedica a revisar los llamados cold cases, que son esos casos Mm. que no han sido posibles de resolver. Pero en España no hay esta figura. ¿Crees que hace falta? La verdad es que eso se está haciendo de una forma quizás no tan organizada como en Estados Unidos, pero esto es lo que lleva haciendo eh, el proyecto Prometeo desde hace 10, 15 años. Y hay más, ahora hay más grupos o gente que hace lo mismo también, que reciben estos casos fríos o que están sobreseídos a requerimiento de víctimas, familiares, y bueno, tienen la formación y conocimientos bueno, colaboran de esta manera. Yo creo que se va a profesionalizar, porque además aquí ocurrió una cosa que aquí se dice en Asturias poner el carro delante de los bueyes, ¿no? Que es que se crearon unos estudios de criminología, hay mucho criminólogo, pero no hay puestos de trabajo para criminólogos. Es una cosa curiosa. Mm, Yo creo que primero debería, o a la par al menos, ¿no? Debería haberse creado puestos de criminólogo que pueden ayudar mucho a la sociedad, porque los campos que pueden tocar los criminólogos son amplísimos. Desde una oficina de atención a víctimas generales en un municipio, desde oficinas de víctimas de atención a la violencia de género, desde en colegios, detectar bullying, eh, colaboración con abogados penalistas. Bueno, es que el espectro de trabajo que tiene o que puede tener un criminólogo es tanto, pues que no hay puestos de trabajo. Porque la criminología tiene la virtud de que integra muchas materias que un abogado penalista acaba conociéndose un poquito todo, ¿no? La policía también, pero es que el criminólogo toca desde la psicología criminal hasta la policía científica, pasando por el derecho penal. O sea que aporta, es una manera de integrar mucha información. Yo creo que es una pieza que puede ayudar mucho socialmente hablando. Bueno, esto sería una reivindicación de la criminología. Perdón. No, aquí puedes hacer tú las reivindicaciones que quieras. A mí me parece vuestro trabajo impecable y me parece muy bonito, sobre todo porque creo que en España las autoridades cuando pasa un tiempo, pues ya sabemos que se olvidan y tiene que pasar algo para que se vuelva a revisar un caso, ¿no? Y es importante que muchas veces otros ojos revisen la misma información porque pueden ver algo que se haya pasado por alto. ¿Algún caso que te hayas quedado con la espinita de no haber conseguido avanzar, lo que todavía te quite el sueño? Suelo dormir bien, es una cualidad que tengo, pero todos los que no llegas a reabrir o a tener una solución definitiva, te queda la espinita para siempre, porque dedicas tu tiempo, dedicas tus conocimientos, eh, hablas con el equipo, tratas de buscar alternativas, tratas de dar una solución a las familias y todo lo que no sea tener éxito, para mí es una espinita. No, no me quita el sueño, porque bueno, vale, pero sí, te quedan ahí esas cosas. Bueno, pues por último, una pregunta que le suelo hacer a todos los invitados que pasan por aquí. ¿A quién te gustaría ver sentado en este podcast? Bueno, pues igual ya fue, ¿no? Porque no lo sé, no sigo fielmente tu podcast, ¿no? Hay para mí un referente en criminología que es Vicente Garrido, no sé si ya lo entrevistaste o no. No, lo tengo pendiente, a ver si Ya consigo está, contactar con él. o ya está. Mira, ya te empujo yo a ello también. Vale, genial. Yo te animo a seguir mi podcast. De acuerdo. Y a pasarte por Lo seguiré. aquí las veces que quieras, a hablarnos, pues bueno, del trabajo del proyecto Prometeo o de algún caso en concreto. Ha sido un placer, Santi, tenerte aquí. Y nada, lo dicho, si quieres decir algo más a mis oyentes. Solamente una cosa que no quiero interferir con tu trabajo, pero está organizada una jornada de crónica negra en Madrid
Barrio de Hortaleza. Digo barrio de Hortaleza porque depende del número de asistentes, hay que buscar una sede diferente a la que tenemos pensada, ¿vale? Vale. La inscripción cuesta 30 euros y en ella vamos a hablar de diferentes casos que estamos revisando, miembros de los diferentes equipos del proyecto Prometeo. O sea que es un sitio ideal para conocer nuestro trabajo mucho más en profundidad, porque ahí vamos a hablar de casos concretos, investigaciones que estamos en este momento haciendo. Genial, pues tomamos nota porque nos gustan mucho hablar de todos estos casos. Perfecto. Fue un honor hablar con Félix y ha sido un placer hablar contigo también, Santi. Te Vale, agradezco mucho tu tiempo y lo dicho, cualquier cosa, aquí estamos si quieres pasarte otro día. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí un día de más. acuerdo. Pues muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias, Cristina. Ahora, hasta luego.